esta distinción? Y también, ¿qué evidencias existen que pueden explicar que esto es así como se plantean algunos científicos? Importante el punto de partida, entender la vida como una definición y cómo surge esta palabra, qué es, cómo se puede identificar, ¿verdad? ¿Qué formas tiene lo que tiene vida? ¿En qué punto se separa lo inerte de lo vivo? Y nosotros en el transcurso de la educación, en el caso de ustedes, a nivel de secundaria y a nivel de propedéutico, inicios de su educación superior, se han ido dando cuenta de que la línea es muy delgada. Lo que está viviendo la humanidad, insisto, es algo que atormenta a muchos científicos y tratar de encontrar esa línea que separa lo vivo de lo no vivo no es muy fácil, porque tiende a confundir. Lo que sí es cierto que existen algunas semejanzas y algunas diferencias que hasta el momento son las que se van a tener o mantener como patrón hasta tanto se descubra algo que diga lo contrario. ¿Y por qué se está buscando vida fuera de la Tierra? ¿Con qué propósito? ¿Por qué se invierten tantos millones de dólares en ese tipo de investigación? Es interesante y no se puede desligar de lo científico, no se puede desligar de la medicina, no se puede desligar de todo lo que nosotros conocemos hasta hoy día. Y porque en estos últimos 10 años se han estado dando unos avances tan impresionantes en torno al estudio fuera de la Tierra, para ya sea buscar ambientes que tengan algo en común con la Tierra, ya sea para ver cómo se comportan algunos materiales que existen en nuestro planeta sobre esos lugares. Y también considerar el hecho de cómo la vida de las personas se ven afectadas una vez salen de la atmósfera de la Tierra. Y estos son estudios que se vienen realizando y que son de interés no solo para la astronomía, sino también para la medicina, porque está ahí, está inmersa. Ustedes hicieron un trabajo de investigación reciente sobre los avances de los avances que ha alcanzado la medicina gracias al desarrollo del microscopio. Y recientemente yo estuve revisando una información sobre un microscopio de fluorescencia. Y esto ha creado un revuelo porque este microscopio de fluorescencia está trabajando sobre células vivas y aparte de eso, fuera de la atmósfera terrestre. Eso se está haciendo con investigación y por eso en uno de los trabajos, en la investigación 1, creo que era, yo les puse la opción de que usted podía colocar cualquier investigación, porque aunque uno no lo crea, muchos de los estudios y avances en el campo de la medicina se han logrado gracias a que la medicina ha abierto su abanico de opciones y ver también cómo esos estudios que se están haciendo en otras ramas también pueden tener un nivel de impacto en el desarrollo de la medicina, para el tratamiento, para cirugías, etcétera. Entonces, espero que lo hayan encontrado y si no, yo también se los voy a compartir. Es un artículo pequeño, pero sumamente interesante porque tiene un aporte en el campo de la medicina impresionante. Así que definir qué es la vida no es una tarea sencilla para los científicos más renombrados que existen en la actualidad, para los que existieron. Fue un dolor de cabeza. Y tratar de aceptar eso que decía esta gente o estos científicos en torno a la concepción de la vida era como no muy fácil. Tenías que pertenecer a una élite. No podías ir en contra de las
religiones que se vivían o que se desarrollaban en esas épocas. Y la persona que lo hacía tomaba el riesgo de ser o excomulgado o ser lapidado o ser tantas formas en las que se podía morir en esas épocas. Ahora, ¿cómo se originó la vida? Es un punto, un segundito, es un punto bastante polémico y lo sigo insistiendo porque yo soy una de las que, claro, se va por la parte de lo que describe el método científico, pero también existen evidencias que tú no puedes evitar no verlas, porque existen cientos y miles de años antes de que yo existiera, antes de que ustedes existieran. Entonces, y en varios lugares, en varios continentes de nuestro planeta, existen muchas evidencias. Por eso, hablar del origen de la vida no es fácil. Desde hace cientos de años atrás, sin embargo, desde su inicio, nosotros podemos hablar de civilizaciones que más se han marcado o que más nos han metido en nuestra educación. Hablamos de civilizaciones griegas, las romanas, las egipcias, las mesopotámicas con los asirios y los sumerios. Y recuerden que parte de las investigaciones, y yo siempre trato de irles como haciendo una cadena de que no se vea separado por islas ciertos conocimientos. Cuando hablamos de microscopía, los asirios están ahí. Y esta vez mencionamos algo acerca de los sumerios. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchísima información, tienen muchísima información que antes pues era muy selectiva a la forma de llegar a los medios de comunicación. Pero ahora resulta que la información ya, aunque en algunos casos es sensacionalizada, en otros casos se desea que sea vista, ¿ya? Que no necesariamente sea un medio, una revista reconocida, un canal reconocido, el que solamente siempre mandan la misma información. Ya son fuentes, en algunos casos, hasta fuentes que no quieren, incógnitas, que no quieren dar a conocer su fuente original, envían esta información y ya se ha convertido en un problema porque ya esto estalló, ya la gente, todo el mundo tiene una opinión, tiene una percepción, tienen tomas, tienen registros y pues cada civilización, no solamente las egipcias, las griegas y las romanas, que siempre hemos leído o escuchado ellas, sino también otras. Y que hoy día, por personas serias y no serias, están siendo manejadas, interpretadas a su gusto. Lo cierto es que existían dentro de estas culturas, a lo que no se puede cambiar, es cómo ellos percibieron que se originó la vida. Desde lo peculiar que existe en los egipcios con esta imagen que ustedes tienen en su pantalla izquierda de Geb y de Nub, en donde se habla de las estrellas, se habla de la tierra como un hombre apoyado y se habla de otro Dios que está tratando de ser como el aire y hacer esta separación entre la tierra y el universo. Y increíble cuando uno va y trata de estudiar algunas teorías como la de la panspermia, donde dice que la vida vino del espacio, entonces ya ahí empieza la gente a tratar de encontrar una correlación. Igual los sumerios, con sus árboles sagrados, con sus historias del origen del hombre o del origen de la vida, y así vamos a encontrar como otros imperios desarrollados en Asia, como el de Gemer, las civilizaciones del río Amarillo, de Mekop, del Ganges, disculpen, ajá, del Ganges, pues existen evidencias. Ya nosotros sabemos que existen geoglifos, ¿verdad? Aquellas marcas que están puestas sobre la superficie de la Tierra y que también la podemos ver a nivel de las Américas, ¿verdad? En aquellas hechas por los incas, aquellas hechas por los aztecas, por los mayas,
Vemos también los petroglifos donde se escribía o donde se marcaba sobre rocas demasiado fuertes o resistentes, algunas imágenes, algunas ilustraciones, existen tablillas. Esto lo estamos encontrando alrededor del mundo. Quiere decir que ya no es nada más lo que se nos enseñaba en las escuelas, lo que se sigue enseñando en las escuelas, sino que ya incluso el sistema educativo ha ido introduciendo más acerca de las culturas mesoamericanas, ¿sí? Más acerca del aporte de América, y se ha encontrado algunas cosas bastante sorprendentes y muy parecidas a lo que existe, por ejemplo, en África, ¿verdad? En la antigua Mesopotamia, en las antiguas civilizaciones de China. Sin embargo, pues hoy en día no se habla de tantas civilizaciones en general, a pesar de todo lo que he mencionado, sino de unas cuantas, las cuales en conjunto, considerado por un grupo de personas a nivel mundial, llegan a un consenso y deciden que esto es lo que se tiene que aprender o es lo que se debe saber en torno a sobre el origen de la vida. Sin embargo, nosotros, a pesar de todo, que hemos visto algunos científicos de cientos de años atrás y no de miles de años atrás, como estas civilizaciones que he mencionado, es importante destacar, jóvenes, que existen evidencias. ¿Y cuáles son estas evidencias que dicen cómo era la vida? ¿Ya? Y por tanto, nosotros ya hemos encontrado, ya hemos hablado de que es inmensa la cantidad de fuentes que se han podido encontrar alrededor del mundo que dan fe de lo que pudieran ser las primeras formas de vida. Y aunque de pronto algunos humanos o no humanos, como dicen otras corrientes, describen cómo se pudo haber originado la vida, también la misma vida ha dejado sus huellas tan marcadas, tan claras, que ella misma nos dice el tiempo, nos dice las formas, algo que no ha sido reproducido por el hombre y que si lo ha querido reproducir, no lo ha hecho ni con la misma belleza, ni con la misma, el mismo impacto o desarrollo o con esa característica incopiable y repetible que existen de estos registros, que nos ofrecen los fósiles, que nos ofrecen las huellas que han quedado marcadas en algunas superficies que con el pasar del tiempo, el movimiento de las placas tectónicas, hemos ido encontrando y se han ido plasmando o se han ido llevando a un mundo de personas, ¿verdad?, interesadas en el estudio arqueológico o paleontológico. Y esto dio lugar a que surgieran no solo ciencias en el campo de la biología como las que comúnmente conocemos, sino también en el campo de otras áreas del saber de lo que no está vivo, pero que existen evidencias de que fueron formas de vida. Muchas civilizaciones y muchas culturas a lo largo del tiempo, con tal de mantener lamentablemente lo que es la supremacía de sus culturas, la supremacía de sus religiones, ellos trataron de borrar esas huellas o esas marcas. En algunos casos se sabe pues de que existen registros que no están del todo claros y por tanto al no estar claros pues no se toman como evidencia y por tanto pues esto ha generado una serie de problemas, pero de que existen evidencias y las hemos encontrado y es lo que ha permitido a la ciencia poder decir a la humanidad de que sí existieron, de que se pudieron datar, de que existen técnicas científicas que permiten hacer una datación para determinar
un tiempo aproximado en el cual estas formas de vida se dieron origen. Pero existen otras preguntas. ¿Y cuándo inicia todo? Según los científicos, la vida, ¿verdad?, surge, o el universo en sí, 13.800 millones de años, en lo que era la nada, se produce lo que es la gran explosión, el Big Bang. La fuerza que desencadenaría un impulso tan grande que daría origen a la materia, de la antimateria a la materia. Extraordinariamente, esta materia densa iría en muchísimas direcciones y a velocidades inimaginables. Como nosotros podemos determinar la velocidad de la luz, pues imaginarse algo más fuerte. Con el tiempo y a medida que se alejaba del centro y se reducía su velocidad, estas masas de materia se fueron agrupando, se fueron condensando y fueron dando origen a gran número de galaxias, a gran número de formas gaseosas o pétreas, y se desconoce qué sucedió después de ese Big Bang, durante los 9.000 millones de años desde que se formó nuestro universo. Existe un tiempo en el cual se desconoce, la ciencia todavía desconoce qué sucedió. En el año 1927, un astrónomo llamado Georges Lamaitié, sacerdote belga, matemático, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina, tuvo una gran idea. Dijo que hace muchísimos años el universo comenzó como un simple punto. Dijo que el universo se había extendido y se había expandido hasta llegar a tener el tamaño actual y que podría seguir expandiéndose. Aunque nosotros sabemos que existen muchas historias y esta teoría de este señor o de este astrónomo era lo que sostenía y que había comprobado con una teoría, ¿verdad? Un señor que nosotros conocemos mucho, a ver si alguien me dice el nombre de ese personaje. ¿Quién se recuerda? Albert Einstein, un señor que a través de la teoría de la relatividad y una serie de modificaciones que se fueron haciendo alrededor de esta teoría, pudo descifrar matemáticamente que el universo se expandía y seguía expandiéndose. Sin embargo, existen muchas contradicciones a la luz de hoy, ¿verdad? Porque han surgido más estudios y pues se dice que va a llegar el punto en que esa expansión va a parar y entonces va a venir lo contrario. La historia de la vida en nuestro planeta Tierra se remonta a miles de millones de años. Cuando hablamos de la vida, porque si nosotros hablamos de cuándo se formó la Tierra, sabemos que 4.600 millones de años atrás, ¿ya? Pero 3.500 millones de años fue cuando existe hasta cierto punto una explicación de que se pudo haber empezado a formar las primeras formas de vida. ¿Y por qué no se dice que de una vez? ¿Por qué no se plantea, verdad, desde que se conoce la Tierra como tal? Porque existen algunos cambios geológicos, atmosféricos, etcétera, que tuvieron lugar sobre la Tierra recién formada y que esto no permitía que la vida se pudiera formar o que se pudiera asentar.
tratar de explicar cómo surge la vida en nuestro planeta ha sido un motivo de mucho estudio y seguirá siendo un motivo de estudio hasta después de nosotros, creo. El ser humano, por consiguiente, desde que tiene razonamiento, desde que ha entrado en su fase filosófica, siempre ha querido saber cuándo, dónde y cómo surge la vida en nuestro planeta. Esa inquietud de si fue en el agua, de si fue en la superficie de la tierra, de que si vino del espacio o entre muchas otras formas y que vamos encontrando a lo largo de muchas civilizaciones. Lo cierto es, y por eso yo, con el respeto que se merecen las otras civilizaciones, las he mencionado. ¿Y por qué? Porque estas civilizaciones y lo que quizás muchos científicos que se atrevieron a aseverar de que la vida pudo haber venido de fuera y por eso surge la panspermia, es lo que hizo creer, viendo estos trabajos y muchos de ellos no viendo estos trabajos. Pero lo cierto es que en las culturas americanas, mesoamericanas, ya sea con los mayas, los aztecas, los incas, ¿verdad? Existen teorías para ellos que están registradas en sus, ¿cómo les pudiera decir? En sus recuentos arqueológicos, ¿verdad? De cómo ellos sugirieron que la vida se formó, cómo se formó la Tierra, el mismo planeta en sí, cómo se formó la vida en el mismo planeta, cómo los seres humanos se formaron. Entonces, no es tampoco crear un ambiente de sensacionalismo aquí, sino estoy basándome en las evidencias que existen en las culturas que dieron origen a lo que somos hoy día, ¿ya? Porque nosotros no vivimos en una burbuja, nosotros estamos rodeados de algunas historias, ¿verdad? De algunos monumentos, de algunas estructuras arquitectónicas, de algunos registros fósiles y que en Panamá de pronto la historia también tiene mucho que decir para opinar en torno, si no al origen de la vida, al menos hablar algo sobre la evolución. Así que por tanto, existen muchas formas que no exista por ejemplo, un común acuerdo sobre dónde, si en el agua, si en afuera, si en la tierra, ¿verdad? Que no lo exista, pero existen diversas formas que sustentan cómo pudo haberse dado origen a las primeras formas de vida. Objetivos para este tema: analizar las teorías y experimentos más aceptados que tratan de explicar el origen de la vida, describir algunas evidencias, instrumentos y análisis utilizados para la comprobación de estas posturas. Yo les he facilitado dos capítulos de dos libros diferentes, el de Dee y el de Ausdesir. Estos les van a ayudar a reconocer cuáles son estas evidencias, a distinguir los tipos de registros fósiles y qué métodos, ¿verdad? ¿Qué cálculos utiliza la ciencia para poder datar, fechar? Destacar algunos aportes de algunos pensadores reconocidos de diversas épocas o de algunos científicos actuales en torno a sus creencias y teorías sobre el origen de la vida. Como vemos, ustedes pueden hablar de una civilización. La civilización persa creía esto, la civilización egipcia creía esto, la civilización azteca creía esto. Esto ya sería algo muy mínimo que usted va a investigar, no va a desarrollar un artículo solamente en términos generales, algo muy pequeño, como de unas 4 líneas por cada civilización que usted considera era lo que ellos consideraban. Reconocer el aporte de algunos o de algunos científicos para el entendimiento de las teorías, porque una cosa es lo que se pensaba y lo que se creía, y otra cosa eran las teorías. Estas teorías, a través del método científico,
que permitía la experimentación, que permitía el que se hicieran cálculos matemáticos, el que se pudiera contar con evidencias, fueron las que han sido y serán las más aceptadas. Aunque en algunos casos se ha encontrado que algunos cálculos de experimentación no se hicieron correctamente. Pero lo importante es que es lo que estuvo, fue lo que se aceptó más en ese entonces, y en base a todo esto usted va a poder discernir, y esto sí, el que usted discierna de un equipo de trabajo, discierna de una sobre otra, es algo que yo respeto y es algo que solamente voy a evaluar en base a la perspectiva y el análisis que usted ha hecho. Por tanto, yo no tengo por qué colocar mal ninguno de estos análisis, porque es algo a lo cual ustedes como equipo de trabajo han llevado, han reconocido en base a las evidencias de lo que han visto en el texto y en la web de lo que han encontrado. Por eso les digo que sí, a la hora de estudiar, pues nos vamos a basar también en lo que son estos dos capítulos. Sí es importante que nosotros recordemos de que existen personajes muy destacados. Charles Darwin era uno de estos hombres científicos que hizo muchos aportes. Y si se recuerdan, nosotros hablamos de el ancestro común, el famoso Lucas, ese ancestro que pudo dar origen a toda la vida que conocemos hoy en día. Y bueno, Luca era aparentemente no conocido porque no se conoce un registro fósil de él, pero sí, ¿qué es lo que permite que el mundo científico considere que un tal Luca existió? Y es el registro, ¿verdad?, de las evidencias genéticas. Compartimos mucha información genética, casi todos los seres vivos en común. No todo el material genético, pero sí mucha información que tenemos en común todos los seres vivos puestos sobre este planeta. Entonces, esto es lo que hace decir o deducir que pudo haber existido un ancestro común que fue el que dio origen a la vida, ¿ya? Y que ese ancestro común no se puede decir que era multicelular. Creo que más bien nos vamos por un organismo unicelular que en algún momento decidió ser, ¿verdad?, algún protozoario o algún tipo de microorganismo capaz de fotosintetizar, pero también con los estudios que ustedes han hecho, ¿verdad?, en torno a algunos procesos biológicos que son inherentes al ser vivo, por ejemplo, como la fotosíntesis y la respiración celular, es lo que nos pudiera dar una orientación de qué pudo haber sido lo que surgió primero. ¿Sí? Lo que nos puede dar una orientación de qué puede ser primero. Ya con esto, ustedes tendrán esa oportunidad o esa opción. Continúo. El origen de la vida, cuando nos aporta evidencias, son evidencias muy contundentes. Es decir, es algo que no puede ser tan fácilmente, aunque sí sabemos que existen falsificaciones un tanto bruscas, un tanto ordinarias, que muchos personajes de la antigüedad o de cientos de años atrás quisieron por estar en medio de la fama de este boom científico y crearon cosas alteradas que eran muy falsas en realidad, pues de alguna manera existen otras que no pudieron ser alteradas, que son muy claras, y nosotros podemos hablar que algo que evidencia que existió vida son los fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Son restos, son señales de la actividad de organismos pretéritos, es decir, organismos que en algún momento existieron en nuestro planeta.
¿Cómo se pueden clasificar estas evidencias? Nosotros tenemos muchas formas. En el artículo que yo les di del libro, ustedes van a encontrar muchas evidencias y es importante que esto lo tomen muy en serio porque forma parte de la prueba. Las huellas fósiles, y este es un ejemplo. Esto que ustedes están viendo es un ejemplo del Parque Nacional Torotoro en Bolivia. Y esto no es que fue algo tan recién, pero se pudiera decir que fue una de las cosas más recién descubiertas y salidas a la luz. Porque cuando se hablan de huellas, se han mencionado huellas de tantas partes de nuestro planeta, pero pensar que aquí, en América, ¿verdad? En Bolivia, estrictamente, existe un muro que nos indica, ¿verdad? Que forma parte como de una pared en algún momento estuvo en posición horizontal y lo que vemos son imágenes, ¿verdad? Chicos, ¿están ahí? ¿Están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesora. ¿Se escucha? Sí. Lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Son evidencias de huellas que quedaron marcadas y que esto de encontrarlo en paredes verticales nos indica que sí ha habido movimiento de placas tectónicas que han sido impactantes porque algo que estaba en algún momento en forma horizontal y le encontremos en forma vertical, tuvo que haber sido algo extremadamente impactante. Y también explica por qué en muchos lugares del mundo, en lugares, por ejemplo, como el cañón de el Colorado, ahí se han encontrado a grandes alturas fósiles de moluscos, fósiles de conchas. Entonces, quiere decir que en algún momento, millones de años que existió vida en la Tierra, ¿verdad? Ellos estuvieron sumergidos en el agua y que algo, ¿verdad? A través de los años, a través del movimiento de las placas tectónicas provocó que eso se quedara sin agua y que hoy día sea lo que es. También nosotros podemos hablar de otras evidencias como los moldes y vaciados, es decir, cuando el agua subterránea tiene la fuerza de disolver las conchas y otras porciones orgánicas, pero a pesar de eso, ellas van dejando espacios vacíos, se va sedimentando y se forman los famosos moldes y los vaciados cuando también el agua puede acarrear sedimentos en el interior de estos moldes y se pueden originar estos vaciados. También están lo que son los reemplazos, ¿verdad? La sustancia original es disuelta y se sustituye, ¿verdad? Por un material mineral de clase diferente, ¿ya? Por lo que en general, ¿verdad? En algunos casos puede ser el sílice. Este proceso lo que va es a conservar cómo era la estructura externa de un fósil y en algunos casos también se pueden mantener algunas estructuras internas. También podemos hablar de que otro tipo de reemplazo vienen siendo este tipo de petrificación dada en algunos bosques que se petrificaron en Estados Unidos, en el estado de Arizona. Se encuentran muchísimas evidencias de este tipo de evidencia de reemplazo y también, ¿verdad?, que en algunos árboles que liberaban algunas resinas, estas resinas se petrificaban o se coagulaban, se ponían densas, caían sobre algunos animales y ocasionaban que estos animales se fosilizaran y se conservaran durante millones de años. Y este que ustedes tienen a la derecha es un anfibio fosilizado conservado en ámbar durante 99 millones de años y eso fue descubierto en el 2016 en Birmania. Disculpen por algunas letras de nombres de lugares que lamentablemente las copié en minúscula. Bien, con relación
el origen de la vida, esto es lo que ustedes van a hacer. Van a realizar un análisis de las teorías y experimentos realizados. Recuerden, nos vamos a basar solamente en los experimentos y teorías planteadas en el libro. Puede que surjan muchas otras teorías y experimentos, pero nos vamos a basar exclusivamente en ellas y en ellas usted va a basar su análisis de las teorías y experimentos. Seleccionarán las que consideren más aceptable en la actualidad y también investigarán aportes de Charles Darwin al origen de la vida. Recuerden que este señor escribió varios libros y dentro de ellos trata de explicar el origen de la vida, trata de explicar cómo ésta pudo haber evolucionado a través de un proceso que nosotros conocemos como selección natural, pero no es algo tan como uno, dos y tres. Él hizo por muchos años estudios, muchas observaciones, y en eso él basó los escritos de su libro. Ahora, ¿qué características posee la vida? Vamos a entrar en hablar sobre las características que distinguen a la vida. Para nosotros poder entenderla, ellos están formados por células. Todo lo que tiene vida tiene que estar formado por células. Tiene que tener un nivel de complejidad y de organización. Tiene que tener metabolismo, reproducción, crecimiento y desarrollo, irritabilidad, es decir, que debe responder a un estímulo. Homeostasis, adaptación, debe tener relación. Cuando hablamos de que están formados por células, sabemos que existen organismos de células, o sea, que están formados por células primitivas o células procariotas y de células eucariotas. La diferencia entre estas dos células, entonces sabemos que las células procariotas no tienen un núcleo definido, por lo tanto su material genético está en el citoplasma. En el caso de las células eucariotas, sí tienen un núcleo definido, en algunos casos pueden ser mononucleares, pueden ser binucleares, pueden ser polinucleares. Existe un mundo de información que va a diferenciar una célula procariota de una célula eucariota. Lo que sí hay en común en cierta medida de las células procariotas, y es que esta tiene una clasificación, ya sean eubacterias y arqueobacterias, y estas últimas son incompatibles con las células eucariotas en el sentido de que tienen la capacidad de vivir en ambientes termófilos, quimiófilos, acidófilos, ambientes muy extremos. Y en el caso de las eubacterias tienen en común con las células eucariotas su capacidad de adaptación a ambientes un poco más estables, donde la temperatura oscila, ¿verdad?, a ciertos grados no muy extremos, ¿sí? Cuando hablamos de la organización, y por eso el punto de un organismo unicelular y pluricelular no entra dentro de la que están formados por célula, porque es aquí en donde nosotros vamos a ver esta organización. Y así como nosotros sabemos que tanto la materia viva y la materia inerte se puede encontrar de forma organizada, y sabemos que cuando hablamos de lo que es la química en sí de las moléculas, de los átomos, de los iones, de los elementos, etcétera, nosotros estamos viendo un nivel de organización. Y de la misma manera nosotros podemos encontrar organización en la vida. Y esta se puede organizar generalmente de mayor a menor grado de complejidad o viceversa. Cuando hablamos de los niveles de organización, podemos hablar de niveles abióticos y podemos hablar de niveles bióticos. Cuando hablamos de los niveles abióticos, nos referimos a aquellos niveles que no tienen vida, que no se les considera que tienen vida. Pero, ojo, nosotros sabemos que muchos de estos niveles abióticos
son los que garantizan los niveles bióticos, son los que proporcionan ese punto o ese espacio que va a garantizar la vida a través de los procesos que se pueden llevar a cabo dentro de ellos. A nivel el nivel abiótico, nosotros vamos a encontrar el nivel de subpartículas o partículas subatómicas. Luego tenemos los átomos, luego tenemos las moléculas, cuando átomos de una misma clase o de diferentes clases se pueden combinar mediante reacciones químicas para dar origen a moléculas, y que las moléculas se pueden unir, ¿verdad? Mediante diferentes tipos de enlaces. Eso cuando vemos las biomoléculas, vemos enlaces glucosídicos, enlaces peptídicos, enlaces de diversas clases, puentes de hidrógeno que permiten formar macromoléculas. Y estas macromoléculas, llámense proteínas, llámense carbohidratos, ¿verdad? Llámense todo lo que usted quiera y que ya conoce hasta el momento, también estas van a dar origen y a que se formen organelos o el nivel de orgánulos. Y podemos decir que un cloroplasto, que una mitocondria, que un lisosoma, ¿verdad? Forma parte de una estructura, ¿verdad? De orgánulo que constituye o que integra a el nivel vivo. Ahora bien, cuando hablamos del nivel biótico, empezamos desde lo más pequeño que existe, que es la célula. El grupo de orgánulos que está en el nivel abiótico, integrados de diversas clases, cada uno con su función en particular, entonces unidos, ¿verdad? En una célula que los mantiene dentro de una membrana, ¿verdad? Es lo que permite la organización más pequeña que existe con vida, que es la célula. Y esta célula puede ser célula eucariota o puede ser una célula procariota. En el caso de las células procariotas siempre van a ser unicelulares. Podrán vivir en colonia, pero no forman tejidos. En el caso de las células eucariotas, ellas pueden ser multicelulares, es decir, varias células de la misma clase a través de sus membranas plasmáticas y a través de diferentes tipos de uniones, ¿verdad? Y que nosotros conocemos, uniones de anclaje, uniones de adherencia, uniones estrechas, bla, bla, bla. Este tipo de uniones son las que van a garantizar la formación de tejidos, ¿ya? Y estos tejidos también van a permitir la formación de órganos que nosotros conocemos. Y así sucesivamente, estos órganos, a través de una serie de circuitos integrados, van a formar sistemas específicos, y que este conjunto de aparatos o sistemas específicos van a confluir para formar un individuo, y que este individuo, cuando se agrupa de la misma especie, va a formar poblaciones, y cuando diferentes poblaciones confluyen, van a formar comunidades, y que diferentes comunidades en diferentes climas van a formar ecosistemas acuáticos o terrestres, y que este grupo de ecosistemas va a formar lo que es la ecosfera biosfera. Cuando hablamos de los niveles de organización química, ya dijimos el nivel supramolecular, ¿verdad? El nivel macromolecular, el nivel molecular y el nivel atómico, de mayor grado de complejidad a menor grado de complejidad. Pero sabemos todos que a nivel atómico existen partículas subatómicas, llámese protón, neutrón, electrón, y existen, ¿verdad?, otras estructuras llamadas antipartículas que tienden a interactuar con estas partículas subatómicas. El nivel supramolecular, ya nosotros hablamos, algunas organelas, los genes, ¿verdad? Un cromosoma, los bacteriófagos, los cloroplastos, las mitocondrias, etc. Aquí no estoy, y voy a aclarar esta imagen, no estoy
esta imagen verde es un virus. No estoy diciendo, en el caso de el nivel supramolecular, como vemos aquí, unas eritrocitos, no estoy diciendo que los eritrocitos son o pertenecen al nivel supramolecular, sino estoy hablando de un nivel supramolecular como los virus. Ellos forman parte de un nivel supramolecular y tienen una capacidad de infectar a la célula. Quiere decir que algunos pueden ser buenos para la célula y otros pueden ser perjudiciales para la célula. Cuando hablamos del nivel de organización biológica, empezamos por lo más básico, que viene siendo la célula, hasta llegar a lo más complejo, que es un individuo, ¿ya? Y esto tiene internamente, ¿verdad? Si es una célula eucariota, nivel tisular, nivel orgánico, nivel sistémico y nivel individuo. El nivel de organización biológica de una célula procariota solamente está en célula y esa misma célula viene siendo el nivel de individuo. Así que el nivel de organización biológica de una célula procariota es célula. El nivel de organización biológica de una célula eucariota tiene varios niveles de organización, es decir, 5 niveles de organización hasta llegar a ser un individuo, y que esta, dependiendo si es unicelular o si es multicelular, puede llegar a ser más compleja una que otra. Es decir, desde el punto de vista de una célula eucariota de organismo unicelular, entonces solamente llega hasta célula, y en este caso pueden ser protozoarios. ¿Qué otras estructuras, antes de pasar a esta página, verdad? Aparte de los protozoarios, aquellos que hacen la fotosíntesis y que pertenecerían a nivel de organización biológica de un organismo unicelular. ¿Quién me dice? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ok. Nosotros hablamos que a nivel de organización biológica de un organismo procariota solamente llega hasta célula. Es decir, que la célula es igual a individuo. Estamos, porque ellos forman colonia, no forman tejido, no forman un nivel orgánico porque no tienen órganos, no forman el nivel sistémico porque no tienen ningún tipo de sistema de ninguna clase. Solamente de célula, individuo es la misma cosa. Yo les preguntaba a nivel de organización biológica de células eucariotas, ¿sí? Cuando hablamos de organismos unicelulares, hablaba, ¿verdad?, de que existen organismos pluricelulares y que ellos sí van a agarrar, ¿verdad?, el nivel complejo, los 5 niveles, pues. Pero en el caso de los organismos unicelulares, tenemos a los protozoos, y en el otro caso sería... Bacterias. No, las bacterias, estoy hablando de eucariota. Ah, bueno. ¿Sería qué? Organismo Los unicelular. heterótrofos. No te escucho. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, no te escuchaba. Dígame. Los hetero... heterótrofos, es que no sé cómo se dice.
No, heterótrofos, no estamos hablando de eso. Eh, Algas unicelulares, Eso era lo que iba a decir, profe, algas. sí, protozoos, bromistas. Ujú. Eso nosotros lo vimos. Recuerden que existen algas unicelulares. Unicelulares. Ajá, Euglemo. ajá. Y estos Euglema organismos también. unicelulares, Profe, ellos, disculpe, como dijo protozoos. sí, es que los protozoos también son organismos unicelulares. Esto es algo que yo quiero que ustedes tengan claro. Cuando nosotros hablamos, a ver si lo tengo más adelante. Sí, aquí no puse, bueno, no lo tengo aquí. Cuando nosotros hablamos de organismos unicelulares de tipo eucariótico, nosotros tenemos que recordar que existen, por ejemplo, como las algas unicelulares, como por ejemplo las euglenas, ¿verdad? El paramecio, pero dentro de los organismos, como dijo Jean Paul, ya nosotros habíamos hablado del reino de los cromistas, con esta complicación de la clasificación de los reinos, pero lo cierto es que existen organismos unicelulares fotosintéticos y organismos unicelulares que no son fotosintéticos como los protozoarios, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, la pregunta que yo estaba haciendo, se la estoy diciendo prácticamente para que la analicen. Si yo les digo, ¿cuál es el nivel de organización biológica de una euglena? Ella solamente llega hasta la célula, ¿sí? Si yo les pido el nivel de organización biológica de un organismo multicelular, entonces, por ejemplo, de una cebra, usted tiene que empezar desde la célula, ¿verdad? Los diferentes tipos de tejidos que puede constituir a este organismo, los niveles el nivel de órganos que contiene, sistemas, y hasta que se convierta en el individuo que es. Esto solamente es para que nosotros sepamos que existe un nivel de organización química, un nivel de organización biológica y también existe un nivel de organización un poco más complejo, como ahora veremos. Cuanto al nivel de organización celular, nosotros podemos mencionar algunos adipocitos, algunas neuronas, algunas células sanguíneas. Cuando hablamos del nivel tisular, estrictamente nos referimos tejido, el tejido óseo, el tejido estriado, el tejido nervioso, el tejido adiposo, ¿verdad? Y así sucesivamente, hepático, etcétera. Cuando hablamos del nivel de órganos, son todos los órganos que constituyen no solo al cuerpo humano, sino a una planta, sino a un organismo pluricelular. Cuando hablamos del nivel de sistema, todos los sistemas en el campo de la medicina, todos los sistemas que nosotros conocemos, el sistema cardiovascular, el sistema urinario, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, sistema óseo, el sistema, ¿verdad?, muscular, sistema inmunológico, bla, bla, bla. El nivel de individuo, el organismo desde unicelular hasta multicelular, desde el que está formado por una célula al que está formado por un grado de complejidad como lo que ustedes ven en esta imagen. Cuando hablamos de los niveles de organización ecológicos, es porque podemos estar asociando organismos de una misma clase o organismos de diferentes clases en diferentes entornos, ya sea que compartan algo en común o de que estén en un lugar en específico, no necesariamente compartiendo todas las cosas en común, sino los ambientes. Los niveles de organización ecológicos son nivel de población, nivel de comunidad, de ecosistema, ¿verdad? Los biomas y la biosfera en sí que constituye el planeta. Ya habíamos dicho que el nivel de población, organismos de una misma clase, forman una población y la comunidad es conjunto
de poblaciones que comparten un medio en específico, un ecosistema, un sistema formado por una comunidad natural que se encuentra con los componentes bióticos y abióticos. Y el bioma es el conjunto de seres vivos que habitan en una zona donde las condiciones climáticas son similares. Quiere decir que ellos están adaptados ya sea a un clima frío, un clima desértico, a un clima cálido, tropical, bla, bla, bla. Y la biosfera, pues son todos esos biomas que están dispersos de acuerdo a la altitud, de acuerdo a la latitud, y que estas van a ser las que van a definir las formas de vida que las van a habitar. Aquí tenemos ejemplos de poblaciones, podemos ver bandadas, podemos ver cardúmenes, podemos ver, ¿verdad?, estas manadas, perdón, ganado, etcétera, que uno ve las comunidades en la cual uno va a ver tanto animales como plantas, como diferentes tipos de vegetación, y el nivel de ecosistema va a determinar si es acuático o si es terrestre. En cuanto al nivel de los biomas, como ya dije, esto va a estar determinado por el tipo de clima. Y en cuanto a la biosfera, pues esto va a contemplar desde lo que es la litosfera, son las superficies terrestres donde habitan las diferentes formas de vida, la hidrósfera, que son otros tipos de ambientes en donde habitan diferentes formas de vida, y la atmósfera, aquella que permite la confluencia, es decir, es la que causa el equilibrio, donde se tienen las condiciones climáticas equilibradas de algunos elementos que son indispensables para la vida, tales como el oxígeno, como el dióxido de carbono, como muchos otros elementos importantes que permiten los diferentes ciclos de vida, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, del fósforo, del azufre, etc. Otra característica que distingue a los seres vivos es, ¿verdad?, el conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en el interior de la célula. Es decir, para que tenga vida tiene que ser una célula, y para que sea una célula esta tiene que llevar a cabo diversos tipos de funciones, diversos tipos de actividades que le van a garantizar su vida. Y estas reacciones pueden ser de tipo anabólicas o pueden ser de tipo catabólicas. Cuando hablamos de reacciones o metabolismos, pues reacciones anabólicas son reacciones endergónicas o aquellas que requieren energía, absorben energía. Por ejemplo, moléculas complejas a partir de simples. Es decir, por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, tenemos agua, tenemos luz, y con eso se va a producir una molécula de glucosa. Tenemos reacciones biosintéticas. Organismos que caracterizan por este tipo de reacciones anabólicas son organismos llamados autótrofos, aquellos que producen su propio alimento, y el proceso mediante el cual ellos llevan a cabo la producción de sus propios alimento se llama fotosíntesis desde el punto de vista de las células eucariotas, pero también sabemos que vemos organismos que, como las células procariotas, llevan reacciones quimiosintéticas en las cuales a través de ciertas sustancias ellas van a producir su propio alimento. Cuando hablamos de reacciones catabólicas, son aquellas que liberan gran cantidad de energía. Por tanto, estas reacciones se dice que son expulsan, exergónicas, que liberan energía. Generalmente, de moléculas se forman moléculas simples a partir de complejas. Y miren esto, sorprendente. Nosotros somos organismos multicelulares, pero que comemos o que nos nutrimos de sustancias complejas, un trozo de carne, una ensalada, qué sé yo, cosas complejas. Pero nuestro sistema, y esto es lo que nos dice nuestros orígenes también, nuestro sistema no puede asimilar estas sustancias simples. Nuestras células
no pueden asimilar estas sustancias complejas y se requiere llevar a cabo una serie de degradaciones o reacciones químicas a lo largo del transcurso de ese alimento hasta que pueda ser reducidas esas moléculas complejas a moléculas simples que puedan ser asimiladas por las células mediante transporte, ¿verdad? A través de la membrana y que puedan ser metabolizadas por organelos específicos, como por ejemplo los lisosomas, ¿verdad? Como por ejemplo las mitocondrias, etcétera. Estas reacciones exergónicas son de tipo degradativas, es decir, se va degradando de lo complejo a lo simple. Y los organismos que llevan a cabo este tipo de reacciones se les conocen como heterótrofos. Generalmente ellos llevan a cabo un proceso conocido como respiración celular y también llevan a cabo lo que es la fermentación. Bien, aquí el metabolismo puede llevarse a cabo por diferentes tipos de organismos, incluso hasta por cianobacterias. En cuanto a la reproducción, nosotros podemos hablar de que existen diversas formas en las que los seres vivos han logrado sobrevivir para dejar descendencia. Y es el nivel de reproducción. Cómo ellos han llevado a cabo formas de reproducción desde la más simples hasta la más compleja y que las han mantenido para sobrevivir su especie. Sin embargo, en términos generales sabemos que la reproducción puede ser de tipo asexual como reproducción de tipo sexual. Cuando hablamos de una reproducción asexual es que estos organismos no requieren de otro organismo para dividirse o para dar descendencia. Quiere decir que ellos, ya sea por un proceso conocido como bipartición, como por gemación, por esporulación, por fragmentación, pueden dar origen a nuevas formas de vidas idénticas a ellos. En el caso de la reproducción sexual, puede ser interna, puede ser externa o puede ser semi. Cualquiera de las que se hayan mencionado requieren dos organismos o requieren de dos tipos de células diferentes o gametos, un gameto femenino y un gameto masculino, el cual va a recombinar ambas informaciones genéticas de ambos progenitores para dar lugar a nuevas formas de vida con características con un porcentual de sus antecesores o de sus padres y una parte que es distintiva del organismo. Bien, ya estamos terminando. En cuanto a la irritabilidad, es la capacidad que tiene un organismo de responder a estímulos. Estos estímulos pueden ser físicos, pueden ser químicos, y cuando hablamos de físicos, ¿verdad? Aquellos que tienen un impacto, ¿verdad? Directamente sobre la vista, sobre la piel, ¿verdad? Sobre el oído, etcétera. O aquellos químicos, por ejemplo, sobre el olfato, sobre el gusto, ¿verdad? Porque, y también sobre la piel. La piel reacciona cuando caen sustancias abrasivas en algunos casos. Y también nosotros podemos decir que existe una capacidad del ser vivo a responder a estímulos por instinto, que todavía se dice que el ser humano tiene un instinto primitivo o comportamiento animal y también tiene algunos comportamientos o desajustes que hacen ver cómo pudo haber sido sus antepasados
Y también se habla de un comportamiento biológico. ¿Qué quiere decir de este comportamiento biológico? El comportamiento biológico, por ejemplo, el de un cachorro, ¿verdad? Cuando por ejemplo, una osa da a luz a sus osesnos, ella va a ser muy cuidadosa con sus bebés o con sus crías. Cuando una gata da a luz a sus gatitos, va a tener ese mismo tipo de reacción, un instinto biológico, pero también vamos a ver que así como existe ese instinto biológico, no es afín a todos los seres vivos. Existen animales y existen formas en el reino animal en la que algunos animales no tienen tanto instinto biológico, sino que ellos van y buscan como una asociación para permitir que ellos puedan tener su propia descendencia. Bien. Otra característica de los seres vivos es la homeostasis, ese equilibrio dinámico de todo ser vivo, de poder, ¿verdad?, equilibrar, ¿verdad?, su entorno interno con su entorno externo. Y nosotros cuando vimos lo que es la membrana plasmática, cuando vimos algunos sistemas del cuerpo, ¿verdad?, nosotros nos dimos cuenta que la célula está expuesta y reacciona. Y reacciona el cuerpo cuando los niveles de azúcar suben o bajan, cuando el pH sube o baja, la temperatura sube o baja, cuando la presión sube o baja, el ritmo cardíaco igual, y todo tiene un efecto muy trascendental en el cuerpo. En este caso estamos hablando del cuerpo humano, que también puede ser para muchas otras especies. Pero la homeostasis es una característica que garantiza la vida de un individuo, de mantener un equilibrio junto con la irritabilidad para sobrevivir. ¿Sí? Me sucedió algo, o yo estoy viendo que va a caer algo, o estoy viendo que hay un lugar que está peligroso, yo no voy a ir a ese lugar y acercarme a la orilla sabiendo que puede desmoronarse el suelo o que puedo caer y me puedo ahogar o qué sé yo. El cuerpo se da cuenta y su reacción es, por ejemplo, se acelera el pulso, se dilatan las pupilas y sabemos que el sistema circulatorio, que el sistema nervioso, que casi todos los sistemas reaccionan, ¿ya? Incluyendo el sistema endocrino, ¿verdad? Y muchas glándulas del cuerpo van a empezar a liberar o van a empezar a evitar la liberación de ciertas sustancias en nuestro cuerpo. Perdonen que estoy tratando de ser muy rápida, pero es que ustedes tienen que hacer un pequeño taller. Y bueno, vamos a ver si el tiempo nos da. Con relación a las adaptaciones, todos los cambios que han sufrido las diferentes formas de vida a lo largo del tiempo, ya sean de tipo morfológico, de tipo fisiológico, de tipo etológico, para conseguir alimento, para defenderse, para convivir, para reproducirse, el comportamiento como la migración que utilizan algunas especies, otras que dejaron de volar y que buscan una forma de poder mantener a sus crías cuando los animales están en el desierto, algunas adaptaciones para vivir en ambientes inhóspitos. Existen muchos mecanismos que utilizan los seres vivos para poder sobrevivir a sus depredadores y por eso ellos desarrollan adaptaciones. También existen diferentes tipos de relaciones en los seres vivos y estas relaciones en los seres vivos son todas las interacciones que ocurren entre un organismo con su entorno y con los miembros de la comunidad a la que pertenece. Estas relaciones pueden ser de tipo interespecífica y las relaciones intraespecíficas. Intraespecíficas son relaciones entre organismos de una misma especie y las interespecíficas, es decir, que son relaciones de organismos de diferentes especies. ¿Para qué estas relaciones? Las relaciones ecológicas tienen un papel muy importante
y sirven para representar la vida de las especies, ya que ningún organismo, por independiente que parezca, puede describirse en un ecosistema de forma aislada. De alguna forma, este organismo requiere de otras formas de vida para subsistir, ya sea para obtener su alimento, pero requiere. Todas las especies forman parte de una compleja red propia de cada ecosistema. Por lo tanto, esto hace ver que todas las formas de vida que existen en nuestro planeta viven en conexión, viven en dependencia para poder sobrevivir. Y una vez que el ser humano, o una vez que por una casualidad de forma natural se causa un daño en alguna de estas eslabones, en alguna de estas escalones, definitivamente va a tener un impacto sobre el precursor y sobre el que sigue, sobre el cual este se sostiene. Por tanto, cada individuo posee diferentes tipos de relaciones, tanto con individuos de su propia especie como con otras especies. Y también es necesario entender que mucha de la supervivencia de las especies está también dependiente del tiempo, de las relaciones ecológicas y también de algunos cambios o transformaciones que ha sufrido la Tierra a lo largo de su vida, a lo largo desde que se inició su vida en ella, 4.600 millones de años atrás y 3.900 millones de años de que se formó o donde se obtiene registro de las primeras formas de vida, se puede decir que ha ido sufriendo cambios en su forma de vivir y ha necesitado irse adaptando, ¿ya? Y mantener relaciones importantes con otras especies para poder sobrevivir. Con relación a las relaciones intraespecíficas, es decir, relaciones que se engloban dentro de los mismos individuos que confluyen en una misma población, podemos hablar que se pueden dar diferentes tipos de relaciones, ya sea de tipo colonial, asociaciones sexuales, asociaciones asexuales, que pueden ser de tipo gregarias o de tipo estatales. Cuando hablamos de las relaciones de tipo colonial, intraespecífica, en esta relación muchos de los organismos de la misma especie se mantienen unidos en forma corporal, ya que los individuos producen, ¿verdad?, gemación en primer individuo primitivo o primigenio. Los componentes de las colonias pueden ser todos iguales o pueden estar especializados, en este caso, por ejemplo, como las abejas, ¿verdad? O como las termitas, donde cada una, de pronto, dentro del mismo, son organismos que forman una misma población, pero que cada uno tiene un papel que realizar dentro de su propia colonia, para garantizar con los diversos papeles que se realizan dentro de estas colonias la supervivencia de su población. Sin eso, sin ese orden o sin esa organización, la vida dentro de estos individuos sería imposible. Cuando hablamos de asociaciones sexuales, son individuos de una misma especie donde se reúnen en torno a un fin procreador. La relación puede terminar justo después del acto de reproducción sexual y en algunas especies la interacción entre los individuos se mantiene durante el nacimiento y durante el periodo de cría de la prole. En otras, estas asociaciones ocurren en forma masiva. Estas pueden ser efímeras, que son capaces de terminar justo después de la liberación de las células sexuales al entorno, o en otros casos pueden permanecer durante el periodo de cría de las descendencias. Y en este caso, pues nosotros vemos a este organismo que es muy peculiar, ¿ya? Porque ellos, para poder sobrevivir,
se mantienen siempre unidos. Ahí está desde el anciano hasta el adulto, hasta el adolescente, hasta el infante. Y esto ellos lo hacen dándoles un papel o un rol a cada uno de estos organismos. ¿Para qué? Porque con este rol ellos van a garantizar la supervivencia de todos ellos. De pronto van a tener guardería, de pronto van a tener recolectores que van a conseguir alimentos, de pronto van a tener vigilantes. Y es sorprendente cómo este pequeño organismo es capaz de organizarse, ¿ya? En asociaciones sexuales, no solamente para garantizar una reproducción, sino también para garantizar la supervivencia de su población. En el caso de las asociaciones asexuales, no significa que varias poblaciones de diferentes especies se van a unir y es porque ellas van a buscar el propósito de reproducirse. No, necesariamente. Simple y llanamente lo hacen con fines alimenticios porque tienen los mismos, entre comillas, gustos, no necesariamente idénticos, porque entre la multitud buscan protección, buscan por un periodo de, por ejemplo, tomando en cuenta la ecología, tomando en cuenta la cantidad de alimentos que pueden existir en un lugar o en otro, dependiendo del clima, ¿verdad? Ellos entonces se van a mover en grandes cantidades para asegurar que la cantidad de especies que mueran sean las menos posibles y tratar de lograr la mayor supervivencia en ellos. Generalmente se hablan de asociaciones gregarias, donde múltiples individuos de la misma especie se agrupan y se alinean con fines nutritivos y defensivos, pero sin alcanzar una sincronía o un elevado nivel de organización en la actividad general de los individuos. Tenemos organizaciones estatales, se componen un tipo de relación en la que existe un grado complejo de organización y distribución de las tareas, como ya habíamos explicado, organismo capaz de llevar a cabo esto, ¿verdad? Es las abejas y también la podemos ver en el caso de las asociaciones, ¿verdad? Sexuales en la que de pronto el macho que copula con la hembra sabe que de pronto va a aportar parte de su información o material genético, pero a un costo muy elevado que es su vida. En el caso de estas, dentro de la población pueden haber diferentes tipos de clases con características tanto morfológicas como fisiológicas. Es decir, dentro de la misma colonia se van a ver formas dentro de estas abejas, van a haber zánganos, van a haber las recolectoras, va a haber la reina, etcétera, cada una con un papel y una función en específico. Dentro de estas asociaciones se encuentran los estados, los pueblos y las eusociedades observadas en las distintas especies de animales. Debido a lo que son las relaciones estatales, también se produce lo que es la territorialidad entre poblaciones e individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una colonia de abejas se puede dar un territorialismo, es decir, donde una reina pueden surgir otra reina porque las obreras lo deciden así y de pronto se forma una batalla campal en esa colonia, lo cual obliga a la reina perdedora irse de la colonia, ¿verdad? Retirarse para evitar ser asesinada y de paso pues llevarse un grupo de obreros para que la ayuden a formar su nueva colonia. Ahora hablemos de las relaciones interespecíficas. Aquí estas relaciones se clasifican porque ocurren entre individuos de especies diferentes. Muchas de ellas podrán ser permanentes, otras podrán ser temporales, otras podrán ser directas o indirectas. Dentro de las relaciones interespecíficas nosotros vamos a encontrar relaciones como de tipo
comensalista, el amensalismo, la depredación, la competencia, la simbiosis, el mimetismo y el parasitismo. Con relación al comensalismo, en estas relaciones el comensal puede habitar sobre o dentro del huésped o parcialmente sobre el huésped. Se alimenta de las sobras o de los despojos del huésped y esta se denota con símbolos 0 más. ¿Eso qué significa? Que de pronto uno no recibe beneficio y el otro sí. En el caso tenemos, ¿verdad?, la rémora y el tiburón, y tenemos el pez payaso y la anémona. En cuanto al amensalismo, es un tipo de relación en donde se da una simbiosis asimétrica, en que una de las especies se perjudica y la otra no obtiene ningún beneficio. Se representa con los símbolos menos, ¿verdad?, y 0. En este caso nosotros vemos briófitas en la imagen de la derecha y vemos hongos en los troncos. Quiere decir que ese tronco que ya está casi moribundo, pues ella no va a obtener ningún beneficio ni va a sobrevivir. En el caso de en el caso del hongo, el hongo en realidad solamente lo va a utilizar como un sustrato o soporte para sobrevivir. En el caso de las briófitas llegan a tal punto que se reproducen, ¿verdad? Lo van a utilizar como soporte, pero generalmente al ellas cubrir de musgo, de las plantas, con sus raíces al árbol, ella va a provocar que el mismo árbol pues, se vaya secando y con el tiempo las ramas puedan caer al suelo y también puede causar incluso la muerte de ellas mismas. En el caso de la depredación, pues esto creo que no es tan complicado de entender. Generalmente una obtiene beneficios sobre la otra, ¿sí? Los individuos de una especie se alimentan de otros individuos de otra y generalmente el daño es grande porque puede ser decisivo entre la vida o la muerte. Sin embargo, nosotros debemos tener claro que en el caso de este tipo de relación interespecífica es una línea muy delgada entre la desaparición de tanto el depredado como del depredador. Si el depredador llega a agotar, ¿verdad?, la especie de la cual él se alimenta, pues es un arma de doble filo que sufre él, ¿sí? Porque entonces no va a tener suficiente alimento para sobrevivir. Generalmente se ve mucho en lo que es las especies de los felinos, que al existir varias especies de felinos y tantos estudios que se llevan a cabo en África sobre el comportamiento animal, se ha encontrado que en muchas ocasiones muchos de estos animales se han visto en peligro, en algunos casos por la cacería del hombre, pero en otros casos, por ejemplo, porque el animal no encuentra suficiente alimento y por tanto existen otras especies parecidas, ¿verdad?, de la misma familia que tienen más astucia para cazar y de pronto los dejan sin su presa. Y estos animales han estado pasando por grandes pérdidas tanto de sus crías como de sus hábitats, como de sus territorios, porque los felinos son muy territorialistas. Entonces, donde encuentran otro felino de otra especie en su territorio, pues es una muerte segura o por lo menos heridas graves que causen la muerte del animal. Denme un segundito para tomar agua.
Bien. La competición, como ya hemos dicho, puede ser por alimento o puede ser por territorio o puede ser por reproducción. Puede darse diferentes tipos de competencia, ya sea como en el caso de la imagen de la izquierda que ustedes están viendo, las hienas pretendiendo competir con los leones o felinos. Y en este caso, pues, los ciervos o alces peleando entre sí, de pronto para reproducirse. Generalmente, este tipo de relación se representa negativo con negativo. Es decir, que ambos van a pelear por un mismo recurso y pueden representar dificultad en la supervivencia de las especies de cualquiera de ellas. Pueda que sea una leona que esté sola y haya cazado, pero si está rodeada de 4 hienas, definitivamente por mucho que ella haya tenido mayor tamaño y haya logrado cazar algo, pues estos organismos van a quitarle su presa y si tienen que matarla, pues y la van a matar. Y esto ha sido un odio como creo que desde que existen esas dos tipos de organismos. Igual existen muchas formas de vida que para poder reproducirse llevan a cabo una batalla de competición, ya sea por toda, por decir algo, por todo el grupo de organismos que están ahí, por todo el harén, o simple y llanamente porque quiere reproducirse con una hembra en específico. Y generalmente no necesariamente esta competición tiene que ser campal. En este caso, en algunos casos, puede ser dándose con los cascos o astas, pero en otros casos puede ser con baile, puede ser con... Es muy creativo el animal a la hora de crear una competencia con organismos. Y dependiendo si el baile es muy coqueto, muy agradable para la hembra, entonces esta decide si se va con uno o se va con el otro. Aquí había mucho que poner, pero vamos a ir muy concretos. La simbiosis constituye la relación de los organismos en beneficio mutuo. Es decir, por ejemplo, insistimos con las abejas necesitan el néctar y las plantas necesitan a las abejas en algunos casos para llevar a cabo la polinización. Hoy día existe una polémica muy grande en cuanto a la producción alimentaria. A nivel de países de Europa y Asia se ha luchado mucho con estos productos que tienen agroquímicos y en las cuales se batalla por la supervivencia de los insectos, ya que los insectos son los que en su mayoría, y en este caso las abejas, permiten lo que es la polinización. Sin la polinización no hay alimento. Entonces, esto recibe un beneficio para ambos. En el caso de ¿quién me dice cómo se llama esta planta? Que está a la derecha, si alguien alguna vez ha tenido contacto con esta planta y este insecto. Nadie. Eso le dicen cachito. Claro que sí. Claro que sí, también le dicen hormigas cuernito, pero es porque la forma de las espinas del arbusto hecha en cada subdivisión de la ramita donde van saliendo las hojas, tiene un cuernito. Es decir, son espinas que salen en forma de 2 puntas y da la impresión que fuera el cuerno de una vaca. Estos cuernitos por ahí es que habitan algunas hormigas. Así que ellas viven en simbiosis. La planta evita que los organismos la depreden, se la coman. Y las hormigas tienen su hogar para vivir. Entonces, cuando uno roza una de estas plantas, uno consigue las verdaderas picadas casi parecidas a la de una avispa o abeja, dependiendo del grado de reacción que tenga el cuerpo de uno. Y son muy, en nuestro país hay bastante en los campos, en distintas áreas, donde haya vegetación, a lo largo y ancho de nuestro país hay este tipo de árboles. Una pregunta, profesora, antes de comenzar con el siguiente revisión. Ajá.
Sobre la simbiosis, me preguntaba acerca de una que se encuentra intrínsecamente en nuestro cuerpo, que es las bacterias que habitan nuestro Ajá. colon. Me preguntaba sobre cómo ellas originalmente llegaron al colon y si ellas ya habitaban antes de, bueno, salir del útero de nuestra madre. Supuestamente existen estudios que se están haciendo en torno a esto, ¿sí? Porque en algunos casos se dice que se puede obtener de la madre, en otros casos eso ya viene con nosotros. Y que eso fue muchísimos años atrás y que le tomó al ser humano poder adaptarse, porque el ser humano en un principio no era vegetariano, sino carnívoro. Entonces, al estar alimentándose de ciertos alimentos para lo cual su sistema digestivo no estaba preparado, pues tuvo que llegar por muchos años a llevarse a cabo en el cuerpo del individuo este tipo de simbiosis. Pero sí decirte, a ciencia cierta, todavía hay mucho que se habla en torno a esto. Y más, no solamente con las que hay en el colon, sino también con las que hay a nivel del tracto del tubo digestivo. Ya, por ejemplo, con la Helicobacter pylori, con algunas bacterias que viven en la nariz, que viven en la boca, que viven en nuestra zona genital, en distintas partes del cuerpo y que ellas solamente van a ser perjudiciales hasta tanto ocurra un desequilibrio homeostático en nuestro cuerpo, específicamente en esos sistemas en los cuales ellas se localizan. Vale, muchas gracias, profe. Ok. Pero si ese es un ejemplo de la simbiosis, algunas bacterias que habitan en nuestro sistema del cuerpo. Bien, acá tenemos a lo que es el mimetismo. Mimetismo, ¿verdad? Es cuando algunos seres vivos tratan de aparentar ser otras formas para poder sobrevivir o pasar desapercibido por la vulnerabilidad que ellos tienen, que ellos pueden presentar ante otras especies y también es como una forma pues eh, de no tener tanta competencia. Ya en un mundo donde más en el caso de algunos insectos y algunos invertebrados, algunos reptiles, algunos anfibios, muchas especies de organismos que tienen mucha competencia, pues han desarrollado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Este tipo de adaptaciones morfológicas para poder ahuyentar a organismos depredadores. El parasitismo, también nosotros sabemos que existen, ¿verdad?, relaciones en las que un organismo se beneficia de otro a tal punto que puede llevar a la muerte a ese otro organismo y ocasionar un daño a la especie a la que él parasita. Y nosotros podemos encontrar este tipo de relación tanto en plantas, ¿verdad? Como en animales, nosotros mismos, los seres humanos, podemos encontrar. Y este tipo de parasitismo puede ser, ¿verdad?, externo y puede ser interno. Bien, como conclusión, cuando hablamos de la vida y de la forma en la que los seres vivos se organizan, denme un segundito. La forma en la que los seres vivos se organizan, vamos a encontrar diversidad, vamos a encontrar posturas diversas, diferentes, incluso muy
contradictorias. Pero lo importante de todo esto es que, de alguna manera, las formas de vida han creado sus propios mecanismos para sobrevivir, para decir, ¿verdad?, lo que son, ¿verdad? Y hasta dónde y de dónde ellas han provenido. En algunos casos existen algunos eslabones que están perdidos en el camino. Por ejemplo, la que más se busca es la del ser humano. Se tienen registros de cuándo pudo haber surgido el ser humano hasta el momento. Se han encontrado nuevas huellas de dónde pudo haber surgido la vida del hombre, pero hasta tanto no se tengan evidencias más contundentes, se va a seguir sosteniendo que fue en África, ¿sí? Y hablar de cómo este evolucionó o hablar de los antepasados o los hermanos del ser humano es un punto muy sensible que va contra la religión, que va contra muchas posturas sociales y culturales. Por tanto, lo que ustedes van a hacer es un análisis, donde ustedes resuman, ¿verdad?, algunas de estas teorías que tratan de explicar el origen de la vida, ¿verdad?, a lo largo de los cientos y cientos de años hasta la actualidad, y por lo menos las más reconocidas según está establecido en el libro. Por otro lado, van a tratar de hacer un análisis de cuáles son esas evidencias que permiten sostener que la vida existió mucho antes o millones de años atrás, antes de lo que uno se pudiera imaginar, porque recordemos que en un principio cuando se empezó a hablar de la vida, la gente empezó a hablar tentativamente, sin embargo no tenía nada que le pudiera decir o descifrar con evidencias contundentes de cuándo se originó la vida. Así que, por tanto, definir la vida no es fácil. Sin embargo, es importante tener claro que todos los seres vivos, de alguna manera, comparten algunas características comunes y relevantes. ¿Qué características? Organización, que están formados por células, que llevan a cabo el metabolismo, que responden a estímulos, que tienen adaptaciones, que son capaces de reproducirse, que son capaces de relacionarse de forma intraespecífica o de forma interespecífica con su diversidad y grado de complejidad en la que se encuentran ellos. Y también estas características y niveles de organización también le dan una ubicación a estas formas de vida que nosotros conocemos y que algunas están por conocerse, otras están estudiando y demás. Y es claro y es evidente que la vida es muy susceptible cuando se encuentra presionada por condiciones extremas de temperatura, por condiciones geográficas, ¿verdad? Y también por impactos, porque la Tierra no ha sido ajena a los impactos que vienen de fuera y que existen rastros y evidencias también de que sí, a la Tierra llegó algunos impactos que cambiaron su geografía, algunos impactos que causaron la extinción de muchas especies y que durante los periodos que han existido durante la existencia de vida en la Tierra, en algunas ocasiones esos impactos ocasionaron extinciones masivas de casi un 70, un 80, un 90% de la vida que existió en ese entonces. Pero también tenemos que sumarle a esto ahora mismo enfermedades, el cambio climático y entre otros tantos factores que están poniendo en riesgo no solamente la supervivencia de diferentes formas de vida que existen en nuestro planeta, sino de la nuestra, Vamos a regresar y a dejar de compartir.